Televisa presenta. Soy Alfonseca Navarrete Mari Brejín y junto con mi compañero Granillo Herrera Alejandro vamos a explicarles todo acerca de las válvulas distribuidoras. Comenzamos. Primeramente, nosotros debemos de saber qué son las válvulas neumáticas para poder entender cómo se clasifican y seguir con los temas. Las válvulas neumáticas son dispositivos que sirven para controlar acciones que pueden hacer dentro de los circuitos neumáticos. Como pueden ver en el fondo de mi video, tengo alguna práctica que hicimos en el laboratorio. Estas pueden servir para accionar actuadores, regular la presión, hacer funciones lógicas, activar o desactivar partes del circuito, pero todo esto va a depender del tipo de válvula que nosotros estemos usando, ya que cada válvula tiene una función muy específica en los circuitos. Nosotros vamos a explicar cómo se clasifican estas válvulas, cómo funcionan, cuándo se utilizan, cuándo no, para qué sirven, también cómo podemos saber qué válvula usar, en qué momento usarla y sobre todo saber más acerca de estos instrumentos que vamos a usar continuamente en nuestro laboratorio. Para poder empezar a conocer los diferentes tipos de válvula, debemos de conocer sus accionamientos, ya que no todas las válvulas se activan de la siguiente manera. ¿A qué me refiero? El principio, digamos, la asimilación con un circuito eléctrico, en ese caso lo que nosotros estamos haciendo es un flujo de electrones que vendría siendo la corriente. En este caso, nuestro fluido másico es el aire, que va a ser con lo que nosotros vamos a activar nuestro circuito. Las válvulas se pueden activar de diferentes maneras, tienen diferentes accionamientos y esto hace que sea, dependiendo de lo que se necesite, es la válvula que se va a usar. Tienen accionamientos manuales que son operados por el ser humano, que generalmente es a través de una manivela, un push button en el que nosotros hacemos uso de nuestra mano para permitir el flujo del aire o viceversa. También está el eléctrico, que puede ser a través de controles de motores eléctricos o algún otro interruptor que se necesite de manera eléctrica a través también del fluido másico, que en este caso es el aire. Otro es el neumático, ya que utilizan aire comprimido para hacer los accionamientos. Un claro ejemplo son las válvulas pilotadas, como la que tengo aquí, que no es hasta que recibe un impulso de aire permite el cambio de estado en esta. El hidráulico también en algunas válvulas se permite, esto es debido al agua. Y por último está la automatización, que algunas válvulas pueden ya llegar a ser inteligentes y se puede llegar a través de programación que cambien de estado. A continuación hablaremos de los diferentes tipos de válvulas que nosotros podemos encontrar. Algunas de estas ya las hemos trabajado en nuestro laboratorio. Las primeras son las válvulas distribuidoras. Este tipo de válvulas por lo regular tienen posiciones diferentes y dependiendo de la posición en que se encuentren son capaces de darle una dirección diferente al aire. Para conocer este tipo de componente debemos de conocer cómo están construidas, ya que existen muchas variaciones que podemos identificar. Las variaciones que podemos identificar, como se pueden ver en esta imagen, son diferentes tipos de figuras que cuando nosotros las juntamos nos da un significado de qué tipo de válvulas tenemos. Los cuadros se utilizan para saber cuántas posiciones tiene la válvula. Un cuadro indica una posición, dos cuadros indican dos posiciones y así sucesivamente. Las flechas indican el número de vías que tiene una válvula, aunque es importante mencionar que una sola línea indica dos vías, ya que se toma en cuenta el inicio y el final. Entonces se podría decir que podemos llegar a tener de válvulas de un estado, dos vías. Las líneas y figuras, estos elementos pueden ser las que tienen más variaciones, ya que una simple línea puede indicarnos una entrada o salida de aire, pero si colocamos dos líneas en forma de T, nos indica que es una vía bloqueada o un escape rápido. En cuanto a las figuras más comunes que encontramos es un triángulo y dependiendo de su orientación puede indicar un escape de aire o una entrada de fluido que puede ser el aire o aceite. También en esta representación podemos ver el tipo de accionamiento que tienen, ya puede ser neumático, eléctrico, mecánico, manual, dependiendo de la figura que nosotros tengamos. Es por eso importante conocer el diagrama de estos. Las siguientes son las válvulas de bloqueo. Estas válvulas no solamente se utilizan para bloquear el flujo del aire, sino también tienen aplicaciones como condicionar o dificultar el paso, ya sea en un sentido o en otro. En esta categoría podemos encontrar las siguientes. Como podemos ver en la imagen puse 4, que son de las más conocidas ya que pueden llegar a ver más. La primera es de antirretorno, que prácticamente tiene el mismo funcionamiento que la famosa válvula check o que un diodo semiconductor en electricidad, es decir que solo permite el paso en una sola dirección mientras que la otra lo bloquean.
También están las válvulas selectoras, que estas pueden llegar a tener funciones lógicas, como puede ser una AND o una OR. Después están las de simultaneidad, que también tienen una función lógica, en este caso es la AND, por lo que se activará cuando sus dos entradas tengan un flujo simultáneo. Válvulas de presión. Como su nombre lo indica, este tipo de válvulas sirven para trabajar con la presión neumática del circuito, ya que muchas veces se necesita una presión específica para su funcionamiento, o para evitar variaciones en las presiones. Dentro de esta categoría podemos encontrar principalmente tres distintas. Las primeras son las reguladoras de presión. La función principal de estas es mantener lo más constante posible la presión del trabajo, sin importar el valor que tengamos de presión en la entrada. La siguiente es la válvula limitadora de presión. Esta se usa básicamente como protección, ya que si por alguna razón sube la presión en algún momento a un rango mayor del establecido, esta válvula se activa, haciendo posible que el exceso de aire escape hacia el exterior para lograr estabilizar el sistema. La última válvula es la válvula de secuencia. Esta válvula funciona de forma inversa a la limitadora de presión, ya que cuando alcanza una presión establecida, esta comienza a funcionar y se activa. A continuación, les mostraré las válvulas de caudal y de cierre. Como su nombre lo indica, estas válvulas sirven principalmente para regular el caudal de nuestro sistema, o mejor dicho, la cantidad de aire que pasa por este tipo de válvulas a través de ellas. Una de las funciones principales es de controlar la velocidad de las partes móviles de los actuadores o nuestros cilindros en el sistema. Igual podemos encontrar varios tipos, por ejemplo las válvulas reguladoras. La función principal de esta válvula es la de controlar la velocidad de las partes móviles de los actuadores. Por ejemplo, la velocidad con la que sale el vástago de un cilindro o con la que retorna. La siguiente es la válvula de cierre. Funciona básicamente como una llave, ya que tiene la capacidad de abrir o cerrar el circuito por completo. También tenemos la válvula de escape rápido, la cual se utiliza para maximizar la velocidad de las partes móviles de los actuadores, es decir, para cambiar la posición de esta. Por ejemplo, en un pistón serviría para que el aire que es expulsado hacia el exterior salga de una forma más rápida o más lenta. Y por último tenemos la válvula estranguladora antirretorno o unidireccional, la cual, como su nombre lo indica otra vez, únicamente permite el paso del aire o el flujo en una sola dirección y no en la otra. Ahora les explicaré el funcionamiento básico de una válvula. Las válvulas operan mediante el movimiento de un obturador o disco para abrir o cerrar el paso del fluido. La dirección de este flujo se controla cambiando la posición de este obturador y puede ser lineal o rotativo el mismo. Además, algo importante de mencionar de las válvulas es que tienen un tipo de actuación, ya sea manual, eléctrica, neumática, hidráulica, entre otras, la cual va a determinar cómo se mueve el obturador de la misma. Algunos parámetros clave o conceptos que es necesario tener muy en cuenta al momento de trabajar con válvulas son, primero, el caudal, que es la cantidad de flujo que pasa a través de la válvula por unidad de tiempo. Otra es la presión diferencial, la cual es la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la válvula. Uno más es el coeficiente de flujo, el cual se abrevia como CB y nos indica la capacidad de flujo que tiene la válvula. Otro es el rango de presión. Este está dado por el fabricante y es el rango de presiones en el cual funciona correctamente la válvula. Y por último, la temperatura máxima, que es básicamente la temperatura máxima que puede soportar la válvula sin dañarse y para funcionar correctamente. Existen algunos criterios básicos que hay que tomar en cuenta al momento de seleccionar una válvula. Por ejemplo, el tipo de aplicación y el actuador con el que vamos a trabajar, el número de posiciones requerido, el tamaño y el caudal con el que vamos a trabajar, el tipo de control de los antes ya mencionados, además el medio de trabajo y las condiciones a las que vamos a someter la válvula. También es importante el requisito de la velocidad y la precisión con la que queremos que trabaje la válvula, aunque ya sabemos que por ser un sistema neumático, trabaja a velocidades altas. Otra es el cumplimiento de normativas y de estándares. Y por último, y no menos importante, porque siempre es importante para la industria sobre todo, el costo y la disponibilidad de la válvula. Hay que tener mucho en cuenta todos esos criterios para elegir la correcta para nuestro sistema. A manera de conclusión,
nos dimos cuenta que la manipulación de válvulas distribuidoras es esencial en una amplia gama de aplicaciones tanto industriales como de ingeniería, no solo al momento de hacer nuestras prácticas en el laboratorio. Tuvimos que verlo en una visión más amplia y nos dimos cuenta que, así como en el laboratorio, la elección de una válvula adecuada siempre depende de varios criterios que tenemos que evaluar, los cuales ya mencionamos, que básicamente están en función de una función específica para la que vamos a usar la válvula. La válvula desempeña un papel crucial en el control del flujo de fluidos, y si seleccionamos correctamente esta, podemos garantizar el funcionamiento eficiente y seguro de nuestro sistema. Además, ya que tenemos una amplia variedad de válvulas, ya sea de bloqueo, de estrangulación y en todas sus variantes, esto nos permite adaptar la solución a la necesidad específica de nuestro sistema, encontrando siempre una solución o la solución que sea mejor para nuestro sistema, ya que nunca será la misma para uno o para otro.